Buenos días, mis hermanos. Disculpen, hubo un problema de conexión. El día de hoy vamos a estar viendo la porción de Lucas 7, versículos 11 al 17. El día de ayer veíamos igual Lucas 7, pero porción del 1 al 10. Y veíamos este hombre, el centurión, y el nivel que mostró para con nuestro Señor Jesucristo, donde él confiaba y creía plenamente en que Cristo tenía poder y autoridad para que tan solo su palabra levantase a su siervo. Y veíamos a este hombre que era un hombre de buen testimonio, que la gente del pueblo le reconocía, decían que amaba a su nación, a la nación de Israel, y era un hombre que mostraba interés, estaba interesado por su siervo, por el pueblo judío. Y vemos lo que al final nuestro Señor Jesucristo le responde, que no había tal fe como la que mostraba ese hombre en todo el pueblo. Hoy vamos a estar viendo los versículos 11 al 17, es justo después de esta porción de este hombre, el centurión, y va a llevar por título Un profeta entre nosotros. Y vamos a estar hablando, la vida que hoy vamos a analizar es la de la viuda de Naín. Antes de entrar en el tema, oremos para que sea Dios hablando en todo momento. Bendito Dios, en esta mañana te damos gracias primeramente porque tú nos has traído con bien a este día, Señor, porque tú has tenido con bien que hoy podamos despertar, disfrutar de tus misericordias, pero también tú has puesto en nuestros corazones el buscarte de mañana, bendito Dios, y damos gracias por ello. Te damos gracias por tu palabra porque sabemos que esta nunca viene vacía. Te pedimos que tú nos ayudes a comprender aquello que tú quieres que entendamos, bendito Dios. Pedimos de tu guía y tu cuidado en este tiempo devocional y te lo pedimos en nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues bien, mis hermanos, como les decía, vamos a estar viendo esta porción, Lucas 7, versículos 11 al 17. Antes de empezar en esta porción, vamos a hablar un poquito de lo que es nuestro contexto actual. Hoy en día nosotros vivimos en un mundo que se mueve a un ritmo caótico. Estamos cada vez más movidos, más inmersos en esta cultura de la tiranía, de lo urgente. Y obviamente buscamos cubrir las necesidades de los demás solamente por el hecho de cumplir, en vez de que sea por un gusto, por servir. En nuestro trabajo buscamos responder un correo tras otro, 5 llamadas a la semana, 3 juntas, por ejemplo, 8 clientes que eh, a lo mejor en mi caso, por ejemplo, 6 clases que dar o 3 proyectos que entregar, 5 lecturas que hacer, 2 favores que conceder a la gente, 5 personas que atender. Y así se nos va el día, se nos va la semana. A veces creemos que tenemos mucho trabajo. Tan sencillo, podríamos entrar a redes sociales y ver cuántas personas A, o se quejan de la gran cantidad de trabajo que tienen y obviamente el estrés laboral, y B, no tienen un trabajo del cual quejarse. Entonces vivimos llamados para responder cada una de estas llamadas de necesidad, a veces descuidando la familia, la salud, círculo social, hobbies, etc. Pero nos preguntamos si lo que hacemos realmente lo hacemos por amor o simplemente porque alguien más lo demanda de nosotros. Y por ejemplo, ¿qué sucede en cuanto al tema de la iglesia? ¿Podríamos servir en todo tiempo a nuestros hermanos de la misma forma que a lo mejor lo tenemos que hacer en nuestros trabajos? ¿Cómo nos moveríamos ante las necesidades de nuestros hermanos? ¿Podemos servir en todo tiempo y en toda forma cuando ellos recurren a nosotros? ¿Cómo nos sentiríamos después de una jornada de oración, consejería, discipulado, estudio bíblico, etcétera? ¿Podríamos responder a un llamado más? Puede sonar estas preguntas muy difíciles, pero si estas las respondemos, las podemos responder a la luz de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Una vez que empieza su ministerio, no se detuvo.
Y lo mismo para con nosotros. Es tanto nuestro ajetreo de trabajo, más aparte del ministerio, más aparte de familia, que en ciertos momentos estamos tan cansados del mundo y de la incesante velocidad a la que éste nos trae, que tendemos a buscar un lugar tranquilo y remoto donde aislarnos, lo cual es normal. A veces puede ser una salida al campo o un libro que queremos terminar de leer, tomarnos un café con alguna amistad, una llamada a mamá o a papá, una película en Netflix, por ejemplo. Pero ¿y después? De vuelta al desgaste y cansancio propio de pertenecer a la multitud, porque aún nosotros seguimos clamando por ayuda. Ahora, eso es para con nosotros, nuestro contexto. Vivimos en un mundo donde cada vez tenemos que hacer más, atender más. Pero Jesús, hace 2000 años, casi 2000 años, estaba en la misma situación. Era un hombre que estaba rodeado de multitudes. No pasaron más que meses después de su primer milagro para que él ya no pudiese entrar a las ciudades sin que una multitud saliera a su encuentro. Eso lo podemos encontrar en Marcos 1, versículo 45, cuando nos dice que él ya no podía entrar abiertamente a las ciudades. Y entonces en medio de esas multitudes siempre habían los que estaban necesitados, pero también los curiosos y aún los enemigos de Jesús, quienes perseguían al Hijo de Dios. Nos referimos a fariseos, escribas. Y a pesar de ello, Jesús jamás los vio con los mismos ojos que nosotros lo haríamos. Es decir, no los vio como, bueno, estos son los necesitados, pero este es el curioso, como que no le voy a prestar tanta atención porque solo está de curioso. Y estos andan detrás de mí, entonces a ellos voy a ser el más tajante, el más duro, porque no me aceptan. Creo que es algo que nosotros tendemos a hacer consciente o inconscientemente, pero él no lo hacía así. Él nos veía como aquellas, y nos sigue viendo como aquellas ovejas que andan sin pastor, según Mateo 9, versículo 36, y Marcos 6, versículo 34. El amor del Padre le permitía ver a, a las multitudes sin la sensación de un sofocamiento, como nos llena a nosotros. Venía cansado de estar en una ciudad, iba a otra y venía la misma situación. Mas en ningún momento vemos a un Jesús que les dice, ¿saben qué? Apártense, denme un respiro. No, siempre que veía la necesidad, él buscaba compartir. En ningún momento apartó a las multitudes porque las veía con esos ojos de amor que solamente Dios le daba. Y claro, y era el mismo Dios quien movía el corazón de estas personas que eran ministradas por nuestro Señor Jesucristo. Vemos algunos casos, como el caso del llamado que tuvo Simón en Mateo 4, versículos 18 al 22, también el de Bartimeo en Marcos 10:46, Zaqueo, Lucas 19:5, y aún con la mujer que padecía flujo de sangre en Lucas 8:43 al 47 o 48. Y ahora es turno de la viuda de Naín. ¿Qué pasa? Jesús reconoce la necesidad y el dolor que había en esta mujer. Acababa de perder a su único hijo, que era su descendencia, y ella ya era viuda. Por ende ya no tenía a su esposo que le diese un hijo, aunque fuese en su vejez. Para esta mujer ya todo estaba acabado. Ella no tiene que decirle nada a Jesús. Ella se sabe que va a ser una viuda, que va a estar siempre en desventaja. Y no necesita externarlo. Su dolor hace que anhele a su hijo, que ya no está. Y claro, sin que ella se lo pida de una forma directa, Jesús concede un momento de felicidad a ella y al mismo tiempo obra un milagro en la ciudad. ¿Cómo responde aquí? A mí lo que me sorprende es cómo responde la gente de la multitud. A diferencia de otros pasajes que veíamos, donde preguntan,
¿quién es este? Ya sea el pueblo, sean los discípulos, pero la pregunta, ¿quién es este? Pasajes como Mateo 21, versículos 10, Marcos 4, versículos 41, Lucas 5, 21, Lucas 7, 49, 8, 25, 9, versículo 9, y aún en Juan 12, versículo 34. Se preguntaban siempre, ¿quién es este? Pero aquí la gente del pueblo opta por alabar a Dios por lo que acaban de presenciar. Dan una respuesta no tan certera. Es un profeta. Jesús todavía no se había revelado como el Mesías, pero lo interesante es que alaban a Dios por lo que acaban de presenciar. El milagro que ellos vieron les dirige a poner su vista en Dios, no en el hombre, y eso es algo bastante interesante. Dios nos llama a desarrollar una sensibilidad similar cuando vemos dolor, necesidad, aunque no nos los pidan. Buscar servir, buscar bendecir, buscar ministrar. Tenemos que buscar en medio de la multitud que nos rodea aquellos que yacen en una verdadera necesidad, ya sea porque dan testimonio de ello en sus vidas, porque lo confiesan públicamente o porque sabemos el estado emocional y espiritual en el que se encuentran. Antes de que nosotros volvamos a la vertiginosidad de nuestras vidas, tenemos que detenernos tan solo un momento y cuidar y alimentar con la palabra de Dios a todos los que Dios mismo nos está poniendo en nuestro camino. Ahora, ¿y qué si yacemos cansados o hambrientos después de nuestra jornada laboral y Dios nos pone en ese instante a esa persona? Pues tenemos que cumplir, tenemos que tener un corazón de siervo como el de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos, Él nos veía como esas ovejas sin pastor. Él nos había necesitados de Él. Jesús no se preocupó primero por Él y por su descanso, y posterior ya por los necesitados, sino que buscó primero suplir, alimentar, servir y ministrar, el derramarse delante de los demás y sobre los demás, porque Él conocía la necesidad en la que vivían y sabía que a través de esa necesidad ellos podían volver sus corazones a Dios, corazones que sí estaban ya siendo trabajados por medio del Espíritu Santo. Entonces es lo que tenemos que tener bien en cuenta. Cuando nosotros servimos, no somos quien para saber si la persona se va a convertir o no. Pero lo que sí tenemos que tener claro es que toda persona a la que le ministramos, el Espíritu Santo está haciendo la obra dentro de sus corazones. No sabemos qué tanto lleva de su proceso. Lo único que sí sabemos es que tenemos que compartir, tenemos que seguir abonando esa tierra, porque en algún momento va a dar fruto. Y unos son los que siembran, otros los que riegan y trabajan, y otros los que cosechan. Y la bendición no es cosechar, la bendición es ser parte de la obra. Y solamente vamos a ser parte cuando estemos dispuestos a escuchar las necesidades de la gente que está afuera, aquellos que todavía no conocen de Cristo y que a través de estas necesidades su corazón puede ser humillado y ser preparado para conocerle como su Salvador. Aquí una anécdota que da un predicador, Pate, menciona que una vez se le encargó a Moody, este hombre, Dwight Lyman Moody, que fue un evangelista estadounidense, pues a él se le encargó que predicara en un funeral, lo cual para él pues le hizo normal, pero le pusieron una condición. Le dijeron que buscara una predicación donde nuestro Señor Jesucristo predicase en medio de una situación donde alguien moría. Moody se puso a buscar en los evangelios. Él quería dar una palabra de consuelo y también quería algo, que fuese una palabra dada por Cristo.
no por un salmo, no por hechos, por Cristo mismo. Pero ¿cuál fue su sorpresa de este hombre? Se dio cuenta que no existía, no hay un solo momento donde Cristo hable de paz en medio de la pérdida de una persona. ¿Qué fue lo que pasó? Moody se dio cuenta de algo. Siempre que Jesús aparecía en un funeral, el funeral terminaba de la forma más abrupta. Jesús levantando a la persona que yacía fallecida. Lo podemos ver en el caso de la hija de Jairo en Lucas 8, versículo 41 al 56, y también con Lázaro en el capítulo 11 de Juan. No es que Jesús quisiera dar un mensaje en contra de la muerte física, la cual se enseñorea de nosotros todavía. A Jesús no le gustaba dejar a los muertos muertos. Jesús veía la necesidad de que esos muertos tuviesen vida, y la mejor forma de que tuviesen vida era darles esa oportunidad de vivir, de conocerle, de aceptarle como su Señor. Y ahora sí, ok, puedes pasar a la muerte física, mas ya no a la espiritual. ¿Y qué es lo que entonces vemos en esta porción del 11 al 17? Que así como Jesús tuvo esa intencionalidad de no dejar a este niño muerto física y espiritualmente, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Buscar servir en todo momento. Si vemos la necesidad de alguien muerto en espíritu, es decir, de alguien que yace sin Cristo, pues somos llamados a compadecernos de ellos y buscar llevarles el mensaje de aquel que les puede dar vida eterna, que les puede pasar de muerte a vida espiritual, más allá de cubrir las necesidades físicas, las cuales sí son de bendición, las cuales sí sirven para alcanzar a las personas. Nuestra intención es compartir para que las personas pasen de muerte física, de muerte espiritual, a vida física, porque es lo que Cristo demostró. Jesús mismo yacía entre una multitud a otra, y sin embargo siempre estuvo dispuesto a escuchar los corazones de la gente, e incluso a veces de ir y buscarlos en medio de su necesidad. Lo podemos ver con el caso de la mujer samaritana en Juan capítulo 4. Fue Cristo mismo hasta la región de Samaria. No la mujer vino a él, Jesús fue a él. Ese es el grado de interés que tenía Jesús por las personas. Iba hasta su lugar, ministraba, aún a veces cuando no se lo pedían. Y nosotros tenemos que cumplir con eso. Movernos fuera de nuestra zona de confort, de nuestra área común. Ir y buscar servirles a las personas en todo momento, teniendo la intencionalidad de que no se queden en muerte espiritual, sino que puedan tener vida y vida en abundancia. Y esto solamente se va a conseguir a través de nuestro Señor Jesucristo. Última pregunta. Si Cristo pudo, ¿por qué nosotros no? Nuestro Maestro nos enseñó y nos capacitó para ver al necesitado con amor. Si Él nos llama a servir con amor, ¿qué podremos decir o hacer nosotros para negarnos? Como conclusión, puede ser que hoy estemos cansados, agobiados, pero no estamos muertos físicamente. Si tenemos fuerzas, tenemos que ir y servir, ir y predicar, porque no sabemos cuándo un muerto espiritual va a pasar a vida, y no solamente va a haber gozo en el cielo, mis hermanos, también va a haber gozo en la tierra, porque sabremos que un alma más
se ha rendido a los pies de Cristo, ha sido levantada de la muerte espiritual y del pecado. Y cuando estamos conscientes de ello, solamente podemos darle gracias a Dios por permitirnos ser parte de la obra. Pidámosle hoy que nos ayude a ser parte de su obra. Oremos. Bendito Dios, en esta mañana te damos gracias porque tú nos hablas a través de tu palabra, Señor, porque tú nos muestras aquello que quieres que hagamos, Señor, que tengamos vidas transformadas, vidas movidas y corazones transformados solamente a través de ti, bendito Dios. Y en esta mañana te damos gracias por esta porción que tú nos permites estudiar, Señor. Te pedimos que tú nos permitas tener siempre un corazón dispuesto para servir en todo momento, bendito Padre. Te pedimos que tu palabra sea con nosotros en esta mañana y que siga morando y transformándonos. Y te lo pedimos en nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, tengan un lindo y bendecido lunes. Nos estamos viendo el día de mañana igual a las 9:30 para otro tiempo devocional más. Y el día miércoles ya nos vemos a las 8:30 con el Pastor Roberto. Dios les bendiga.